Muy buenas tardes, amigos. Soy Carla Díaz y este es mi canal Investigando la Historia. Tengo en compañía al doctor en Filología Clásica, el profesor Eugenio Gómez Segura, primera vez acá en el canal, primera de muchas creo yo, porque voy a estar ahí invitándolo bien seguido, así que le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, profesor? Muchas gracias por invitarme, estoy bien, muy contento de estar contigo, sabiendo la labor que haces. Y encantado, por supuesto, a ver si doy la talla y si realmente quieres volver a invitarme. Siempre, toda la semana. Vamos a esperar a ver. Bueno, el profesor es doctor en Filología Clásica y además tiene estudios de arqueología. Entonces, su especialidad, enfocar al personaje de Pablo, va a ser interesante porque es el tema que hoy nos convoca en este canal. Hablar de este personaje, pero no desde la Biblia como tal. Pueden salir temas y preguntas relacionadas con la Biblia, sino a partir de documentos extrabíblicos. ¿Cuál es la veracidad que podemos tener de Pablo de Tarso como personaje histórico en documentos extrabíblicos? Pues la verdad es que casi ninguna, porque prácticamente todo es bíblico. Buscando Flavio Josefo, Suetonio, los historiadores de la época, prácticamente nadie, no se dice nada. Lo que ocurre es que tenemos un elemento muy importante a diferencia de mucha gente de la antigüedad. No tenemos textos sobre Pablo de Tarso, pero hay un conjunto de textos de Pablo de Tarso. Y eso es un conjunto raro en el mundo antiguo, muy raro en el mundo antiguo, porque la posibilidad de leer lo que alguien escribió, que no sea literatura, es extrañísima. Tenemos cartas de Platón, pero se supone que solo la famosa carta séptima es de Platón. Tenemos testimonios sobre Tucídides, sobre Pericles, que Tucídides escribió, pero es lo que reescribió Tucídides. Tenemos selecciones de cartas en Diógenes Laercio, el historiador de la filosofía griega, pero hay muchos siglos de diferencia entre Diógenes Laercio y los textos, entonces hay una recopilación pequeña de fragmentos. En cambio, de Pablo tenemos 7 cartas que, aunque sabemos que están editadas en el siglo II ya de nuestra era, y hay interpolaciones, cortes, sin embargo, reflejan una personalidad concreta. Así que, aunque no sea extrabíblico, porque está en el libro del Nuevo Testamento, tenemos un material que no tenemos de otros autores, de otros personajes antiguos, sus propios textos. Ajá. Y qué bueno que aclares eso de 7 cartas, porque siempre desde el ámbito confesional se le atribuyen 14. Sí. Hace muchos años ya que la investigación filológica, lingüística, histórica, el análisis de sus textos, de sus cartas, del vocabulario, de las frases que escribía él, expresiones propias, y luego el conjunto de ideas que van apareciendo en las cartas, ha llevado a deducir que solo hay 7 cartas que podamos decir que estuvieron escritas por él, aunque, como digo, reeditadas en el siglo II. A quien las cogió, apañó, de 7 cartas a los corintios hizo 2, de un par de cartas a los filipenses hizo 1, bueno, o 2. El caso es que hay unos textos que sí son coherentes en sí mismos y otras 7 cartas que muestran grandes divergencias con la estructura mental y lingüística que utilizaba. Las que se consideran por la gran mayoría como auténticas son Primera Tesalonicenses, Gálatas, Primera y Segunda Corintios, Filipenses, Filemón y Romanos. Hay muchas dudas sobre la Segunda Tesalonicenses, hay autores que dicen que sí, otros que no, y luego el resto nadie asume ya, nadie con criterio científico, con estudios así de ese tipo que, como te decía, asume que puedan ser ya de Pablo. Porque las ideas son distintas y porque el vocabulario y el lenguaje tiene suficientes elementos distintos como para decir que no son del mismo autor. De esas 7, como decía, Primera y Segunda Corintios son la reelaboración de varias cartas conjuntadas para hacer 2, y Filipenses también está retomado de 2 o 3 cartas para hacer 1. En Romanos hay algún pasaje que pueda ser una interpolación, hay más en algún otro sitio, pero bueno, y en Filipenses también hay alguna cosa que podría ser una interpolación, y eso es lo que en principio debería leerse, estudiarse para conjuntar una personalidad, un análisis del pensamiento religioso de Pablo. Si se hace así y luego se leen las otras, realmente se ve la incoherencia entre las
7 restantes y estas 7 consideradas por casi todo el mundo como auténticas. Eugenio, tú sabes que en las redes, quizás en el mundo de las personas aficionadas al estudio, se habla que quizás Pablo de Tarso, al no haber estas evidencias extrabíblicas, ninguna existencia de él fuera de la Biblia, fuese un personaje mítico. ¿Lo has escuchado eso? Sí. Eh, Pues yo creo que se puede aplicar la misma idea que se aplica cuando se habla de que Jesús no es un personaje histórico. Y es que realmente inventarse todo eso es muy complicado. Si alguien quiere hacer la prueba, es una prueba sencilla, no tiene más que inventarse un personaje e intentar escribir toda su historia. Pensar toda su historia y escribirla y después decir todo lo que es historia de este personaje que yo he inventado, lo anulo y ahora voy a hacer que unas cuantas cartas transmitan la vida de este personaje. Lo que yo me había inventado y no quiero que salga a la luz. La vida de este personaje. Va a encontrar dificultades gigantescas, técnicas literarias, de vocabulario, de estilo, de pensamiento. Va a encontrar muchísimas dificultades porque no se ha metido en el papel real, solo ha descrito una vida. Y entonces no va a poder hacerlo bien. Si además quiere esa persona, como en el caso de Jesús, ya aprovecho y hablo de ello, quiere, como en el caso de Jesús, escribir 4 biografías por 4 manos distintas, supuestamente de 4 manos distintas, un experto, lo que se llama un perito filológico, un experto en literatura, en lingüística, en cómo escribe cada persona, la sintaxis, la gramática de cada persona, será capaz de detectar que las 4 biografías supuestamente de distintas manos son en realidad de una mano. Entonces, la técnica del análisis lingüístico es ya tan compleja, tan perfeccionada en muchos casos, que derrumba cualquier posibilidad de que esto se haya inventado. Son personas que escribieron sobre personas. Y en el caso de Pablo, textos que podemos decir son de una persona. Repito lo que he dicho antes, 7 cartas auténticas de Pablo y 7 cartas que es prácticamente seguro que no son. Los análisis que permitirían al perito lingüístico de ahora decir que esto es una redacción de un señor moderno que no tiene razón, que son todas del mismo autor, las 4 biografías, es lo que permite decir que esas cartas son de Pablo y las otras no son de Pablo. Claro. Entonces, es muy iluso decir que alguien se ha inventado todo eso, porque no es práctico. En definitiva, tampoco es práctico. Ajá. Y ahí a eso apuntaba cuando te estaba haciendo la pregunta, a esta relación que le dan a Pablo con los relatos de los viajes de Jerjuf en Egipto, que este Jerjuf es un enano, que también realiza viajes, y ahí se le liga a la traducción, el significado de la palabra Paulus, que vendría a ser pequeño, creo, o Sí. enano. Ya. ¿Eso lo habías escuchado tú? Sí, pero eso no tiene ningún sentido, porque cuando un personaje ya supera la realidad histórica, y en el mundo antiguo y en el moderno, eso ocurre en la misma vida de una persona. No hay más que recordar que, y perdónense los ejemplos, pero la realidad del comportamiento humano se puede ver con ejemplos comunes. No hay más que pensar en lo que se dijo de Maradona. Maradona tuvo hasta una capilla. Y bueno, pues Maradona fue un futbolista. El caso es que cuando no sabemos algo intentamos rellenar la información. Eso pasa en nuestra propia vida, con las redes sociales. No hay más que leer la prensa del corazón para saber lo que se rellena cuando faltan datos, porque eso es una prueba evidente de cómo funcionamos los humanos. Si tengo un hueco, hay posibilidades de que sea así. Pues voy a suponer que es así. Y alguien sale diciendo, no, es que esta noticia es a medias verdadera, a medias falsa, porque esto que no han sabido lo han rellenado de esta forma que podría haber sido, pero no es. Si eso ocurre en vida, en nuestras propias vidas, en nuestro mundo del siglo XX-XXI, ¿qué no va a ocurrir en el siglo I después de Cristo, cuando los medios de comunicación eran distintos, cuando la forma de hablar era distinta, la comunicación era distinta, muy fiable también, pero con muchas lagunas que había que rellenar? Y uno rellenaba las lagunas según lo que tenía en la cabeza. Como el escritor de la revista El Corazón va a rellenar la noticia del Corazón según lo que tenga en la cabeza. Si en aquella época se hablaba de viajes importantes a Egipto, porque Egipto era una fuente de cultura y de religión muy trascendental en la antigüedad grecorromana, no hay más que pensar que en Homero, en la Odisea,
Se habla de Egipto como un lugar maravilloso de magia y de potencial religioso en el año 700 a.C., en la misma Odisea, cuando se habla de Helena de Troya y lo que ha hecho Helena de Troya con los troyanos. Entonces, ese caudal es fortísimo y tiene un atractivo, es un imán poderosísimo que hace que se rellenen huecos con noticias relacionadas con él. Y no hay más vuelta que darle. Un poco esta función que cumplen estos relatos, estos midrashim judíos, cuando rellenan algunas cosas oscuras de la Biblia hebrea, intentando darle una explicación del por qué, porque la Biblia quizás no arroja muchas respuestas en algunos versículos. Es que realmente la Biblia es un texto, es apasionante desde el punto de vista filológico, porque es un texto escrito muchísimas veces. Tiene muchísimos autores detrás. Pero no ya muchos autores porque un libro sea de Jeremías o otro de Isaías, no, porque todo eso se ha reescrito muchísimas veces. Por lo tanto, la capacidad de rellenar lo que no se sabe es inmensa. Es una de las herramientas que se utilizan precisamente para estudiar a Jesús de Nazaret. Cuando uno lee los 4 evangelios, se da cuenta de que hay graves contradicciones entre los 4 evangelios. Cosas rarísimas. Por ejemplo, por atacar ya la misma figura que se ha creado el personaje. El primer evangelio escrito parece ser que es Marcos. Marcos dice que Jesús es hijo de Dios desde el bautismo, desde el Jordán. Así empieza precisamente el evangelio de Marcos. Mateo y Lucas empiezan con genealogías de Jesús. Al de Lucas luego se le añaden los capítulos de la virginidad, de María, la anunciación y todo eso. Pero es que el evangelio de Juan empieza diciendo que Jesús es preexistente, que comenzó con el principio del mundo. Es imposible que las 4 cosas, las 3 posibilidades ocurran a la vez. Es más, si añadimos ya a nuestro personaje de hoy, Pablo, en la carta a los Romanos, dice que Jesús es hijo de Dios desde la resurrección. Así que tenemos 4 fechas de la supuesta denominación hijo de Dios. Desde la resurrección para Pablo, desde el bautismo para Marcos, desde el nacimiento para Mateo y Lucas, desde el principio de los tiempos para Juan. Por lo tanto, esas contradicciones, esas formas de ver los relatos, esas capas, están en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Se reelaboraron muchísimas veces. Una de las formas de verlo, que a mí me parece especialmente interesante porque es una cuestión de griego, que es lo que más he estudiado yo, es que de la Biblia, del Antiguo Testamento, la mejor versión que tenemos no es la hebrea, es la griega. Por una razón muy curiosa. La Biblia griega, llamada Septuaginta, o los 70, la traducción al griego del Antiguo Testamento, es más o menos del siglo III a.C., cuando ya en Alejandría decidieron traducirlo porque había muchos judíos en Alejandría y bueno, esta historia que es muy conocida. Es del siglo III a.C., pero las primeras versiones que tenemos nosotros del hebreo, en hebreo, son del siglo IV después de Cristo. Y en esos 6 siglos de diferencia hubo muchas modificaciones. Arqueológicamente y desde el punto de vista de la historia de las religiones, hay muchas ocasiones en las que es mejor mirar la versión griega porque es más antigua que la versión hebrea. Por la cantidad de capas que hay, porque hay cosas que uno no entiende y tiene que rellenar. En los 4 evangelios esto ocurre varias veces. No entiendo esto, lo suprimo. Se puede ver, por ejemplo, con el pasaje en el que Jesús entra al templo y derriba las tenderetes de los cambistas. Bueno, esta parte de su historia. Si uno lee la versión de Marcos y lee la versión de Lucas, verá que Lucas, el autor llamado Lucas, que no sabemos quién es, dice, Jesús no pudo haber sido tan violento. No, esto no encaja. Y entonces suprime los detalles más escabrosos o violentos de esa escena en el templo, porque no le encajaban para lo que él pensaba que era Jesús. Esas son cosas que hay que tener en cuenta al estudiar el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y toda la literatura antigua en general. Las historias van siendo retomadas, van siendo recompuestas, repensadas, todo está siendo repensado continuamente por la humanidad. Nosotros tenemos una visión de los años 60 distinta a la que tenían los que vivían en los años 60. La música, los Beatles, los Rolling Stones, los Who, quien fuera.
es completamente distinta, porque tenemos menos datos, rellenamos con esquemas, y esa es parte de la labor del historiador, darse cuenta de eso y saber eliminar lo postizo, vamos a decir, para encontrar lo que sea más originario en la medida de lo posible. Y después de todo eso, llegar a un consenso sobre lo que pensamos que es lo más original. Claro. Y respecto al libro de Hechos, que es el libro el que nos narra los primeros años desde que aparece este personaje Pablo en el Nuevo Testamento, podemos entonces ver que esa parte del libro de Hechos que relata la historia de Saulo de Tarso es histórica. Tiene cosas históricas sin ninguna duda. Y tiene cosas legendarias también sin duda. Por ejemplo, hay tres formas en el propio relato de Hechos, hay tres formas de describir la caída del caballo, la famosa caída del caballo. Ajá. Una es más novelada que otra, y ninguna de las tres coincide con lo que dice Pablo sobre su cambio de actitud respecto al judaísmo. Lo que dice Pablo en la carta a los Gálatas. Así que sí hay un trasfondo, sí hay datos históricos y sí hay leyenda. Tenemos que estudiarlo para saber lo que es legendario y lo que puede ser histórico. Sobre el origen, por ejemplo, de Pablo de Tarso, que naciera en Tarso, Pablo, solo podemos decirlo porque está en Hechos de los Apóstoles. Él nunca mencionó eso. Es cierto que escribe buen griego, pero también es cierto que Pablo decía que era judío, fariseo, hebreo decía más bien, hebreo, fariseo, hijo de fariseos, seguidor intachable de la ley. Vale. Hechos de los Apóstoles dice que Pablo estudió con Gamaliel. Vale. Puede ser, pero Pablo no lo dice. Y cuando Pablo quiere hacer su carta de presentación frente a sus rivales judíos, podría haber argumentado que estudió con Gamaliel, pero no lo argumenta. ¿Y por qué no lo hace si podía haberlo hecho? Es un argumento muy fácil de utilizar. Yo he estudiado con un señor que es la cumbre del fariseísmo de este siglo. ¿Por qué no lo dice? O para presumir. Claro, Pablo presume, Pablo es muy orgulloso, era muy orgulloso. En sus cartas parece que es muy humilde, pero la verdad es que cuando uno va espigando, va encontrando, pues yo más. Y eso dicen que es ellos. Ellos dicen que hebreo, yo más. Y de hecho es lo que comentaba. Yo soy hebreo, nacido de hebreos, hijo de fariseos, circuncidado a los 9 días, seguidor estricto de la ley de nuestros padres. Y eso lo dice para decir, si ellos que son judíos te hablan, yo soy judío, de la misma categoría por lo menos, de la tribu de Benjamín, y también te hablo. Entonces, cosas que están en Hechos, pues tenemos que decir, vale, puede que sea de Tarso, pues vamos a asumirlo. Aunque hay gente que dice que nació en Jerusalén, ¿eh? Y que aprendió griego estudiando la Biblia griega que hemos comentado hace un momento. Hay un señor que en 2014 creo que fue, publicó un artículo diciendo que el tipo de griego que aparece en las cartas de Pablo podría ser el griego de alguien que aprendió leyendo la Biblia la Biblia griega, perdón, que sería un hebreo de Jerusalén, pero claro, eso es muy difícil de asumir porque Pablo dice que él no era conocido en Judea, por las iglesias de Judea. Entonces, debemos pensar que no estuvo demasiado en Judea. Así que, como ves, hay muchos problemas. Realmente, a ver, problemas hasta cierto tipo, hasta cierto punto. Si lo que nos interesa es el mensaje de Pablo, esto ayuda a centrarlo mejor, pero no es la esencia del mensaje de Pablo. Pero son temas muy interesantes porque nos permiten ver cuánto podemos saber sobre esta historia, sobre este personaje y cuántas cosas estamos por supuestas que en realidad debemos ver ahora con mucho más cuidado. ¿Y esto de que adquiere la nacionalidad romana, con qué propósito? En principio sería un regalo de su señor. Esta nacionalidad sería eso. Si él fuera un ciudadano libre, no habría cambiado de nombre de Saulo a Paulo. Eso se solía hacer cuando un siervo, un esclavo, era manumitido, era hecho ciudadano libre y entonces tomaba el nombre del patrono, del amo que había tenido esta. Si esto es así, tampoco Pablo dice nunca que haya sido esclavo.
Porque de hecho, hubiera tenido una ocasión estupenda para hacerlo cuando él dice, y cada uno quédese con la condición social que tiene. Si tú eres esclavo, eres esclavo. Si eres libre, eres libre. Porque podría haber argumentado, como yo hice cuando me tocó. Yo fui esclavo y me quedé como esclavo. Y ahí me quedé bien. Cuando he sido libre y aquí estoy bien. Es lo que os recomiendo hacer. ¿Por qué lo digo? Porque cuando él dice que no hay que dejarse llevar por la sexualidad, e incluso llega a decir, y si alguien no puede contenerse, que se case, se pone a sí mismo como ejemplo. Haced como yo, que no me he casado. Entonces, ¿por qué no argumenta de la misma forma cuando dice, asume que eres un esclavo y sé un buen hijo de Dios siendo esclavo, como yo lo soy? Exacto. Pues hay muchas cosas muy extrañas. Yo no tengo ninguna respuesta, ¿eh? O sea, no tengo una solución para estas contradicciones, no contradicciones, para estos problemas. No tengo ninguno. Yo solo los veo. O me parecen a mí un problema que yo no sé resolver. Si alguien tiene una pista, yo he encantado de aprender. Pero ahora mismo yo solo veo esos problemas, no me convencen las soluciones y simplemente cuando pienso sobre Pablo digo, esto no puedo analizarlo más. Y lo dejo. Aquí me quedo. Interesante porque justo este personaje que tiene estos problemas es el que tú quisiste estudiar, en el que te enfocaste más. Una profesora de la Universidad, Pilar González Serrano, que me dio clase de arte y arqueología de Grecia y Roma, decía que, le mando un saludo si me ve, decía que me atrevía con los más gordos. Cualquiera Yo diría, a empecé, Eugenio le gustan los problemas. no, intento evitarlos. Otro profesor también enorme que tuve allí en Madrid, Luis Gil Fernández, que murió el año pasado, decía que problemas los mínimos. No, lo que pasa es que intelectualmente es un problema muy bonito. Es muy bonito porque la trascendencia es muy grande. Pues uno puede mirarlo. Bueno, tanta gente que cree esto tiene algo detrás evidentemente importante. Vamos a ver qué es. Y según se va mirando, pues la pasión, la curiosidad por historiar, por aprender lo antiguo, uno encuentra estas cosas y dice, es mucho más interesante porque hay muchas cosas que resolver. Entonces, la curiosidad inicial se convierte en una curiosidad ya metódica respecto a este personaje. Y estás siempre pensando en este personaje, como muchas otras cosas. Pero saltan noticias y como lo tenemos en la cabeza, decimos, ahí va, a ver si esto vale para este otro. Entonces, es curioso. Y respecto a algunos pasajes, algo complejos porque se interpretan de muchas maneras. Por ejemplo, la parte primera de los Corintios cuando se habla del velo en la mujer. Hoy en día hay muchas denominaciones cristianas que someten a las mujeres a utilizar el velo porque Pablo lo dijo. Sí. Hay problemas ahí, porque tenemos un punto de vista moderno que obviamente no acepta eso. El problema está en que hay que saber ver, pasa algo parecido con la filosofía antigua, qué cosas son útiles, qué cosas son no solo útiles, hermosas en lo que hay en la antigüedad y qué cosas son inútiles o muy feas en lo que hay en la antigüedad. Aristóteles dijo que era lógico que los griegos esclavizaran y que tuvieran esclavos todos los días. Y eso es indudablemente inaceptable. Hay gente que quiere tener esclavos y para eso se encargan los poderes de muchas formas, las mafias pero queremos luchar contra eso. O no nos gusta que eso ocurra. Pero uno lee a Aristóteles y dice, Aristóteles tuvo cosas muy interesantes, hubo cosas muy complejas de Aristóteles que son atractivas ahora mismo, porque nos dan pistas muy interesantes. Cuando él hablaba en su ética de qué era la supuesta felicidad, ese tema sigue siendo de los más importantes en el mundo actual. Así que quizá haya que saber ver qué cosas son interesantes de Pablo ahora y qué cosas pertenecen al pasado y no podemos condenarnos a repetirlas. En el caso del velo, pero también es un problema de lo que significa una religión. Las religiones que derivan del judaísmo son religiones de libro
oficial, de libro de actas, vamos a decir. No solo de libro de actas. Es decir, esto es así y hay que hacerlo. Las religiones que no son hijas del judaísmo, las antiguas, por ejemplo, no tenían libros de actas. Tenían libros de referencias, pero no de actas. Entonces, no quiere decir esto que hicieran lo que les diera la gana. Lo que quiere decir es que no tenían algo que fuera tan radicalmente estricto y que podían cambiar algunas cosas, detalles de algunas cosas. Entonces, si uno lo mira desde el punto de vista de la religión grecorromana, lo de seguir ahora con el velo sería una cosa tonta, porque habría evolucionado como evolucionó la historia de Grecia y Roma, y hubo cosas que dejaron de hacer en su religión y otras que aprendieron. Entonces uno diría, esto no viene a caso. La esencia de la religión es esta, vamos a practicarla porque los dioses tienen que ayudarnos, nosotros tenemos que congraciarnos con los dioses, pero ahora esto ya no lo hacemos. Es como si los romanos hubieran seguido en el siglo I sacrificando soldados enemigos cada vez que ganaban una batalla. Si lo hicieron en el siglo VIII, VII, VI, de acuerdo, pero luego dejaron de hacerlo. Yo creo que es... Pero claro, la gente que hace eso está pensando en términos de esta es la voluntad de la divinidad, esto está escrito y por lo tanto hay que cumplir. Es muy útil que esté escrito porque así uno tiene una referencia siempre exacta, pero tiene sus contrapartidas. Ujú. Y cuando Pablo menciona esto de comer en la mesa de los demonios, que también se usa mucho, ¿a qué se refería? En principio habría que pensar que eso está suscrito al problema que tenían los seguidores de Pablo, los pocos seguidores que había de Pablo, viviendo en el mundo en el que vivían. Eran gentiles, grecorromanos, fundamentalmente griegos al principio, a los que se les pedía que salieran de su vida tal como la habían conocido. No hay que olvidar que lo que exige Pablo es, deja de vivir como has vivido hasta ahora. No vayas con estas gentes, no hagas la religión, las ceremonias religiosas. El mundo antiguo uno era ciudadano de una ciudad y eso quedaba patente si participaba en la religión ciudadana. Si no participaba en las ceremonias públicas, no era ciudadano. Y de hecho, se puede consultar, por ejemplo, la tragedia de Sófocles, Edipo Rey, en la que Edipo, cuando está buscando el culpable de los crímenes que han traído la peste a la ciudad de Tebas, pone como castigo que el culpable será excluido de todos los ritos religiosos de la ciudad. Entonces, que Pablo pidiera a sus seguidores que no participaran en nada religioso era un cambio impresionante en la vida de esa gente. Si además les decía que los asuntos de la comunidad, la pequeña comunidad, los llevaran entre ellos, que no acudieran a los tribunales normales, les estaba pidiendo crear una burbuja dificilísima de llevar a cabo. En cuanto a la comida y los demonios, sabemos que el judaísmo pedía, exigía que no se comiera carne de ídolos, sacrificada a ídolos, a otras divinidades. Entonces, comer en la mesa de los demonios es eso, teniendo en cuenta que demonio, daimon, en griego es una palabra que puede usarse en sentido peyorativo, porque es diosecillo. No es un demonio en sí, es un diosecillo, es un dios menor que no pinta nada. Como Pablo asumía que había otras divinidades, Eso mismo iba a preguntar, justo. como asumía que había otras divinidades menores, porque eso era la visión general del mundo antiguo, él no quería que usáramos los alimentos de esos dioses, porque era lo normal. En las comidas, los sacrificios en realidad son un reparto de comida. Se mata un ser para que la divinidad se quede contenta con una vida y no pida la vida a los demás, a los que han matado a ese. Y ese ser, puesto que es carne, en general, se reparte porque el consumo de carne en la antigüedad era muy escaso. Entonces las ceremonias eran utilizadas para consumir unas proteínas a veces fuera del alcance general. Era una situación muy importante. Comer juntos era muy importante en la religión. En Atenas, por ejemplo, en las fiestas de Atenea, se mataban los bueyes prescritos en el Acrópolis y tal, y luego se hacía una comida pública en el cementerio del Cerámico,
se han visto, se han excavado además hasta los huecos donde encajaban los postes para poner unos toldos para que la gente comiera públicamente los animales, la carne, buena carne de vacuno, sacrificada a Atenea, y era una forma de participar de la unidad de la ciudad, de la cohesión social. Esto el judaísmo lo tiene. ¿Cómo? Lo tuvo con sus sacrificios, por supuesto, en el templo, y luego con las cenas del Sabbat. Es volver a sentirse miembro de esa parte. Y se come el pan, se te hacen el pan, la sal, bueno, todo esto, comes el mismo pan. Es decir, estás en la comunidad, estás haciendo algo común. Bueno, pues si lo haces con los ídolos, no lo puedes hacer con los judíos. Por eso una de las normas del judaísmo era rechazar absolutamente ese consumo de carne de los sacrificios de otras divinidades. Pero volviendo a la pregunta inicial, el problema es que la gente que se había convencido de que Pablo tenía razón se veía obligada a salir de su vida social absolutamente. Pero es que muchas veces le invitaban a comidas en las que estaba el animal que habían sacrificado en la fiesta. Entonces se llega a entender que Pablo decía, ojo, puesto que ese ser no es Yahvé, no es nada, es un demonio, es un ser intermedio que no vale para nada, pues al final no es un problema, pero parece que es una solución para los griegos que él convencía. ¿De acuerdo? Para los griegos que él convencía. No hagas esto, ojalá no lo hagas, pero bueno, si lo haces, ten en cuenta que como eso es falso, no me importa. Para un judío eso no era positivo, no era aceptable. Pero para un Pablo judío que tenía que convencer a otros de entrar al reino de Dios, puede reconstruirse, pareció una medida menor, digamos. Pablo entonces era enoteísta. Sí. Okay. Aquí Pablo viene el momento así que Dios, explota una bomba. No. Pablo era yavista. Eso era Pablo, yavista. Vas a permitir que hable de un libro que escribí el año pasado, Hijos de Yahvé, una arqueología de Jesús y Pablo. En este libro yo titulé Hijos de Yahvé, pensando en una segunda parte que voy a empezar a escribir ahora, que se va a titular Hijos de Dios, una arqueología de los primeros cristianos, porque a mi modo de ver es la forma más fácil de darse cuenta de que lo que ocurrió a la muerte de Pablo ya es otro mundo. Pablo era un yavista, es decir, un señor que creía que Yahvé era el Dios único más importante. Dios único y plenipotenciario es una cosa y luego seres intermedios. Dejémoslo claro. Satán es un dios, un personaje intermedio, no es ni hombre ni divinidad absoluta. Tiene más poder que nosotros, pero no es comparable a él. Esos son los dioses intermedios. Esos son los demonios. Eso sería. En esas circunstancias hay que darse cuenta de que uno es yavista porque cree que el único Dios verdadero, grande, importante es Yahvé. Pero cuando digo Yahvé, sé que comete vamos a decir, un pecado por parte de los judíos que no pueden mencionar ese nombre. Adonai. Es que decir adonista suena a hedonista, entonces no puedo. Las palabras son muy peligrosas. Entonces yo creo que es mejor decir yavista, porque como además tampoco soy judío, pues sí, ya me condenaron los judíos una vez, porque estando en Israel ya me dijeron, apaga tú la luz que es viernes y yo no puedo. Entonces, bueno, pues como la apagué, supongo que ya he roto la ley suficientemente. Entonces, viste que te gustan los problemas. Ellos no podían. Pues vale, ya la apago yo, no te preocupes. Era viernes, o sea, ya había empezado el sábado. Okay. Yavista es una persona que cree que solo Yahvé es el Dios único, plenipotenciario, etc. Pero en el mundo de la época de Pablo, eso, repito, no negaba que hubiera divinidades, seres intermedios. Lo que yo creo que hacía Pablo era convencer a la gente de que fueran yavistas y lo segundo, mesiánicos, que creyeran que había venido ya el enviado prometido, el encargado de hacer que todo cambiara, y que era ya el final de los tiempos inminente.
Por lo tanto, yo creo que Pablo consiguió una comunidad de gentiles que se habían convertido en yavistas, mesiánicos y escatológicos de los últimos tiempos. Ujú. Y este Eso. Mesías que él le anunciaba a la gente que había llegado, como dices, ¿era Jesús para él o él se refería a otro Mesías? El que No hay proclamaba ninguna Pablo. duda, por la cantidad de veces que lo nombra, es Jesús. Es Jesús, ok. Sí. Ok. Ahora, otro pasaje que también hay ahí mucho pleito, el de la resurrección, 1 Corintios 15, creo. Ya. Sí. Lo que relata ahí Pablo, ¿es una resurrección física? Te lo pregunto desde el griego, ya que tú sabes mucho de griego. Él hace referencia en ese pasaje a una resurrección corporal, física o espiritual. La pregunta es muy amplia, ¿eh? Si yo tengo que explicar esto en clase, empiezo diciendo... No hay clase, todos para la Sí, casa. hombre, sí, porque en principio me pagarían por darlo, así que tengo que... Hay un contrato para trabajar, así que hay que... Empezaría diciendo lo que dijo el investigador, el astrónomo Carl Sagan, aquel hombre tan famoso que hizo aquella serie Cosmos, que se sigue viendo, que ha tenido una segunda parte, salió en los años 80. Yo que nací en los 60, la he visto. Carl Sagan fue un hombre muy interesante, astrónomo. A él le preguntaron muchas veces por temas religiosos y en una ocasión él contestó: para empezar a hablar de este tema, le preguntaban por la existencia de Dios. Para empezar a hablar sobre este tema tenemos que empezar por definir qué significa Dios para usted. Porque Dios es una palabra que tiene unas 30 o 40 formas de ser interpretada. Dígame usted cuál de las 30 o 40 y yo empiezo a hablar de esa interpretación. Entonces le diré mi opinión sobre esa comprensión. Luego iremos a otra si usted quiere, pero vamos por definiciones. ¿Qué es resurrección? Porque usamos una palabra que no sabemos decir. Si nosotros vemos el texto de 1 Corintios, capítulo 15, y el de la carta a los Efesios, que no es de Pablo, capítulo 5, creo que es el versículo 14, tenemos un problema muy grave. Si además a eso le añadimos 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14, la resurrección, la palabra resurrección solo significa volver a ponerse de pie. Ana, en griego es arriba, o repetición, volver a hacer algo. Está es el verbo stand en inglés, el verbo estar en español, es estar de pie. Stehen en alemán es estar de pie, ponerse en pie. Y sis es el sufijo griego para hacer sustantivos, como crisis, parálisis, análisis, stasis. Anastasis significa volver a ponerse en pie. Eso es lo que se ha traducido por resurrección, que en latín es volver a hacer una cosa, sub, desde abajo, rec, ponerse recto, y ción, que es el sufijo para sustantivos, acción, resurrección, intimidación, etc. Luego, resurrección es volverse a ponerse en pie desde una posición inferior. Alguien que se Anastasis, cayó, alguien que se cayó y se pone de alguien pie, que se cayó, claro, y por eso, en griego moderno, una reerección de un monumento es una anastilosis. Ana, otra vez, stilo, que es estela, que está de pie. La palabra estela viene del verbo estar. Volver a poner en pie las piedras, una anastilosis. ¿Podrían haberlo llamado anastasis? Sí, no lo llaman, en algunos sitios lo ponen, pero en general no se llama así porque está la palabra anastasis, que en griego es resurrección. Como es un vocabulario religioso, no se conta. Vale. Pero resurrección sería en realidad ponerse en pie. Si miramos Efesios, lo que he dicho el capítulo 5, dice, despierta, levántate. Despierta tú que estás dormido, ageire, jocaceudon, y ponte, anesto. Entonces, ¿qué es el proceso? El proceso es estar dormido, pasar a estado de despierto y ponerse en pie.
Y cuando leemos la primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14, leemos que Jesús se puso en pie otra vez. Eso es lo que pone en griego, aneste. Se puso en griego, se puso en pie otra vez. El problema que tenemos es que, desde el punto de vista lingüístico, la palabra despertarse o ser despertado, luego hablo de ello, y ponerse en pie, las dos se traducen como resucitar. Pero en realidad la resurrección es un proceso en tres partes. Morir y pasar a un estado como dormido, despertar y manifestar que estás despierto poniéndote en pie. Eso es lo que escriben en griego. Así, literalmente. Por eso hay que preguntarse, ¿y por qué resulta que cuando habla Pablo de Jesús, dice, Dios lo despertó? O dice, fue despertado por Dios. Es que, curiosamente, deberíamos entender que Jesús no tenía potencial para provocarse a sí mismo despertar. Pero lo que sí ocurrió, según podemos interpretar, es que fue el primero de los despertados. Para quitarle un poco de seriedad a todo esto y ver hasta qué punto lo de dormir o no dormir está en la idea general, aunque no lo sabemos, la palabra cementerio no tiene que ver con cemento. Cementerio, en inglés o en francés, no tiene N. Cemeteri, cemetier, no tiene N. Porque viene del griego dormir, koimao. El verbo dormir griego koimao tiene un lugar para dormir, koimeterio. ¿Qué es lo que da cementerio? Cemetery o cemetier. Cementerio es el lugar donde están los dormidos. Ese es el cementerio. En español, confundiéndolo con cemento, se creó cementerio. Pero la raíz de cementerio es cementerio y es el lugar de los dormidos. Bien, pues esta curiosidad lingüística, etimológica, revela hasta qué punto, en realidad, y ya lo decía Cicerón también, porque el estado del sueño es como estar muerto. La idea es esa. Ahora apliquémoslo al mundo moderno. En Iberoamérica no lo sé. Aquí en España suele decirse, me desperté anoche, yo a mí mismo. Me desperté a las 7. Eso quiere decir que uno ha pasado del sueño a la vigilia por sí mismo. Se ha acabado el sueño y uno se despierta. Sin embargo, si queremos decir que alguien o algo ha producido un corte en el sueño, decimos, me despertó un ruido. Si lo hago yo, es me despierto. Si alguien o algo me interrumpe, es me despierta. Y en griego, eso es lo que pone. Jesús es lo despertado. Luego no hizo él nada para despertarse. Eso plantea un problema gravísimo. Entonces, ¿qué pensaba Pablo de Jesús? Entonces, ¿no le daba la fuerza que le dieron los seguidores de Pablo mismo? Porque en Ignacio de Antioquía, la idea de volver a ponerse en pie está con una expresión que indica que Jesús es el que motivó poder ponerse de pie. Entonces, en 70 años, se habría pasado de un Pablo que pensaba que Jesús era tan mortal como nosotros y que fue despertado por Dios, a un Ignacio de Antioquía, que para el año 115-117 después de Cristo, piensa que Jesús a sí mismo se despertó. Entonces, ¿qué es la resurrección? Pasar de vigilia, de sueño a vigilia y poder levantarse. Y ahora entonces viene lo otro que preguntabas. ¿Y eso cómo se hace? Vale. Si pensamos en los términos del judaísmo de la época de Pablo, que pensaba que había una forma humana compuesta de cuerpo y alma nunca separables, uno solo está vivo si el cuerpo y el alma están juntos. Si están separados ese cuerpo, esa persona no existe, no puede volver a considerarse existente. La persona en sí es cuerpo y alma. Si están separados, no existe la persona.
¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos que pensar? Cuando dice Pablo, y seremos transformados, etcétera, etcétera, espiritualmente, ¿qué debemos pensar? Si no hay posibilidades más que cuerpo y alma vuelvan a unirse, ¿qué significa espiritualmente? Si Pablo piensa en términos judíos de esa época, la persona es unión de cuerpo y alma tienen que volver a existir para luego tener parte espiritual. Pero no se podría, en términos de Pablo entonces, si es que es así, es la teoría general, que Pablo pensaba en, Antonio Piñero lo define como almi-cuerpo, una unión indisoluble de cuerpo y alma. Si están separados, repito, no existe la persona. La persona existe solo si están cuerpo y alma. Luego, cuerpo y alma tienen que resucitar. Tienen que volver a unirse para que la persona vuelva a estar. Entonces, ¿qué quiere decir vivir espiritualmente? Ya no sería una resurrección espiritual, porque es imprescindible que cuerpo y alma estén juntos. Ya puedes pensar. Tan complicado, sí. Porque No es tan luego... complicado. No es tan complicado, perdona. Después de muchos años dando clases sobre estas cosas, sinceramente, este año se me ocurrió una forma de explicarlo de otra manera. A mí me parece que una forma interesante de explicarlo es lo que ocurre con el mundo de la ley, las leyes, el cuerpo legislativo. Cuando tenemos un problema con una ley que tenga un párrafo difícil de aplicar, se suele decir que el juez ha aplicado el espíritu de la ley. ¿Qué quiere decir el espíritu de la ley? Quiere decir que ha entendido que la ley pretendía algo que no está bien explicado y que se atiene a lo que es la esencia de la voluntad al gobernar para aplicar eso. Y que el posible error de escritura, de redacción, sea subsanado buscando la voluntad real auténtica del legislador. Si nosotros pensamos en esto, el juez tiene que ser un juez, entonces, entiéndase que es un ejemplo, espiritual, porque tiene que buscar el espíritu de las leyes para entender bien lo que tiene que hacer. A ver si lo que quería decir Pablo es que resucitaba cuerpo y alma, y entonces los que resucitaran tenían que vivir de acuerdo a lo que Yahvé en la ley quería que fuera la realidad humana. Y entonces sí se puede tener cuerpo y alma otra vez reunidos y ser espiritual. ¿En qué sentido? En el del neuma, el del espíritu de Yahvé, que es la idea que tiene Yahvé para que el ser humano viva, que obviamente no está sometido a los poderes de Satán, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces sí podría ser un hombre espiritual con su cuerpo y alma, porque ha entendido realmente la ley, lo que realmente tiene que hacer. ¿Y qué propondría Pablo? Pablo propondría a esa gente que él convencía que vivieran según el espíritu de la ley de Moisés. Pero no según la letra de la ley de Moisés, sino según el espíritu, lo que realmente quería Yahvé para la vida humana. Que se vio, y esa es parte de la argumentación de Pablo, que se vio obligado a poner por escrito con los problemas que conllevan las leyes por escrito. Así que, ¿qué sería resucitar? Volver a tener cuerpo y alma y vivir de acuerdo según el espíritu de la ley de Dios. Podría ser una forma de explicarlo. Y en el caso de Jesús, que bueno, ya nos salimos un poquito de Pablo de Tarso, pero lo primero, al principio de Hechos, al inicio, cuando Jesús se supone que resucita y lo ven irse al cielo. Sí. Incluso unos ángeles dicen que miran arriba, que así como él se va, vuelve. Entonces tenemos este cuerpo físico flotando y subiendo al cielo flotando. Bueno, lo que primero debes saber es que lo que yo te he explicado es lo que yo puedo reconstruir que pensaba Pablo. Claro. Si Pablo muere para los años 60 del siglo I, hay que pensar cuándo se escribe Hechos de los Apóstoles. Si yo he dicho hace un momento que entre Pablo que piensa que Jesús es hijo de Dios al resucitar, al ser resucitado, al ser despertado,
Ignacio de Antioquía, en 70 años, parece que es Jesús el que ha provocado su propia resurrección, y que el Evangelio de Juan dice que Jesús es Hijo de Dios desde el principio de los tiempos, en 70 años el cambio es total. Así que, ¿cuándo se escribió Hechos de los Apóstoles? Miremos la fecha de composición. Hay debate, bastante debate, pero empieza a primar la idea, a imponerse la idea de que es cercano al año 100. La perspectiva que nos importa, por lo tanto, es la del año 100. Y para el año 100 es imprescindible que Jesús tenga un poder propio que debe ser descrito en los textos. Así que quizá lo que estemos leyendo sea lo que ellos dedujeron, completaron de la tradición de la resurrección. Si a Jesús se le puso otra vez en vida, con cuerpo y alma, no se olvide lo de los testigos de Emaús, no me toques. Él está ahí. Podría ser una anécdota que recogiera esa idea de cuerpo y alma juntos. Si se entiende que Jesús en la época de Pablo tenía que haber resucitado con cuerpo y alma, ¿cómo hacemos para que luego eso vaya al lugar de los dioses? Claro. Porque Pablo no habla de eso. Entonces quizás se tuvo que reconstruir y se le atribuyó lo que entonces se le atribuía, un poder mucho mayor que el de los humanos. Eso a mí me haría pensar que, desde luego, es una reconstrucción, un relleno porque no tienen datos. Bueno, Eugenio, ya ha pasado 1 hora, profesor Eugenio Gómez. Ha sido un placer tenerte invitado al canal. Esta es la primera de varias porque de verdad que me lo he pasado súper bien y he aprendido muchísimo contigo. Gracias por el comentario. Si os puedo ser de más ayuda en lo que yo haya ido estudiando, pues yo encantado. Ok, entonces esta entrevista ya se sube en un par de días más al canal. Por correo sería, pero de mucha ayuda, si puedes enviarme el enlace de tu libro en digital para que Vale. la gente lo pueda adquirir. Cuando la editorial me diga que está, hoy he hablado con el editor precisamente, creo que te he dicho, cuando me diga que está, yo te lo envío. Buenísimo. Y si Okay. quieres, además, yo intentaré que te envíen una parte o lo que sea, y mira, tú rellenas otro día y hacemos publicidad del libro, lo comentamos. Súper, excelente. Porque hay cosas que son... Bueno, yo digo que Marcos, el autor de Marcos, identificó a Jesús con Sócrates, por ejemplo. Ándale. Ándale. Es un tema, no lo he mencionado en la resurrección, es un tema muy interesante. A ver cómo me explico. Mientras Jesús es considerado un hombre, ni él se despierta, lo despierta Yahvé. Él, perdón, en lugar de lo que he dicho. Mientras fue considerado un hombre, se concibió que Jesús no podía despertarse solo de la muerte y se le comparó a Sócrates. Cuando Jesús fue considerado un dios, él pudo despertarse a sí mismo y Sócrates solo sirvió de modelo para los mártires. Son dos detalles que me parece que muestran la evolución de un personaje histórico con Pablo, sí, o un ser divino cuando ya están hablando los griegos. Ahí tienes. Entonces nos seguimos comunicando. Vale. Que tengamos un lindo día. Venga, gracias. Adiós. Adiós.